Bien, continuando tenemos lo que es la Ley General de Inspección del Trabajo, la ley número 2886, hecho por mi persona Anabel Zapata Chacoy. Bien, tenemos primero nuestra tabla de contenidos, lo que vamos a hablar sobre la organización, estructura y funcionamiento, composición del sistema de inspección. Primero del capítulo, ese capítulo 1, ¿no? Que nos habla sobre la organización y la estructura. Tenemos sus principios generales, ¿no? Que el sistema de inspección pues del trabajo se organiza como sujeción a los principios del sistema único, polivalente e integrado, ¿no? De dependencia técnica, orgánica y funcional directa de la autoridad central de la inspección del trabajo. Luego tenemos la implementación de la organización territorial de la inspección del trabajo que se lleva a cabo, ¿no? De acuerdo a las disposiciones de la autoridad central del sistema, la cual debe respetar los principios de especialización, así como la unidad de función y de actuación inspectiva, ¿no? Luego tenemos su estructura orgánica, ¿no? Esta estructura del sistema de inspección del trabajo comprende la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, en este caso la SUNAFIL, ¿no? Como una autoridad central del sistema de inspección del trabajo, de acuerdo al convenio 81 de la Organización del Sistema Internacional del Trabajo. Asimismo, esta entidad, a través de sus órganos concentrados, ejerce la competencia en materia inspectiva y sancionadora a nivel nacional, ¿no? Y las unidades orgánicas de los gobiernos regionales que dependen funcional y técnicamente de dicha autoridad central en materia de inspección del trabajo. Esto le corresponde al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, la elaboración y aprobación, supervisión y evaluación de las políticas destinadas a dar cumplimiento a la normativa sociolaboral, ¿no? Luego tenemos en aplicación de los principios y especialización de trabajo programados por el equipo, puede crearse unidades y equipos de inspección especializados para áreas funcionales, entre otros, ¿no? Y también mediante las normas reguladoras del desarrollo de la presente ley. Bien, ahora tenemos el capítulo 2 que nos habla sobre el funcionamiento del sistema de inspección. En este caso existe el artículo 20 nos habla sobre la planificación y programación de inspecciones. Eh, la inspección del trabajo programará su actuación, ¿no? De acuerdo con los objetivos que determinan las autoridades competentes con sujeción a los principios de concepción institucional única e integral del sistema de inspección. Eh, Luego tenemos las normas de funcionamiento interno. Las inspecciones del trabajo desarrollarán la totalidad de los cometidos que tienen atribuidos, ¿no? Bajo las directrices técnicas de la autoridad central del sistema de inspección y en dependencia orgánica directa de los directivos de la inspección territorial y, en su caso, supervisores del equipo a que pertenezcan, ¿no? También podrán mm, acomodarse, ¿no? A los inspectos del trabajo, la dedicación preferente de tareas especializadas en el área funcionales, materiales o actividades económicas, ¿no? Que se determinen teniendo en cuenta la capacidad de dimensión, complejidad de cada inspección regional. La especialización será siempre compatible con la aplicación de los principios de unidades en función de su dotación y la forma dispuesta en la presente ley. Luego tenemos la distribución territorial de competencias, que nos dice que es con carácter general los inspectores del trabajo y los equipos de inspección especializados ejercerán sus funciones en el ámbito territorial al que se extienda su competencia, el órgano territorial de la inspección del trabajo y el destino, ¿no? Para garantizar así el adecuado funcionamiento del sistema de inspección del trabajo, la autoridad central podrá disponer la realización de actuaciones fuera de los límites territoriales del órgano territorial de destino, ya fuera mediante la agregación temporal de inspectores a otra inspección territorial, a medida que la asignación de actuaciones inspectivas sobre empresas y sectores de actividad con el territorio o de una región. Luego tenemos el artículo 23 que nos habla sobre los servicios dispuestos de las autoridades competentes, ¿no? Que es la inspección del trabajo cumplirá los servicios que le encomiende la Dirección Regional del Trabajo y Promoción del Empleo en su competencia territorial, así como de aquel que por su intermedio efectúe las autoridades del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.
La inspección del trabajo facilitará a las autoridades y órganos competentes en materia sociolaboral la información que recaben en cada caso, así como la información periódica que se determine por la autoridad central del sistema de inspección. Luego, el artículo 24 nos habla sobre los informes periódicos sobre el sistema de inspección del trabajo, ¿no? En aplicación con lo dispuesto del convenio número 81 de la Organización Internacional del Trabajo, la Autoridad Central de Inspección del Trabajo elaborará y publicará un informe anual sobre el sistema de inspección. Los inspectores del trabajo informarán a su respectivo director de inspección y su director regional de su competencia territorial, quien solidaridad la información recepcionada y la hará de conocimiento de la autoridad central del sistema de inspección, ¿no? Dicha información estará referida a las actividades inspectivas, a sus resultados en la forma y frecuencia que se determine por la misma. Luego tenemos el capítulo 3 que nos habla sobre la Luego tenemos finalmente el capítulo 3 que nos habla sobre las responsabilidades y sanciones. Tenemos primero el artículo 38 que nos habla de los tipos de sanciones y criterios de graduación de las sanciones. En este caso, las infracciones son sanciones administrativas con multas no administrativas y del cierre temporal de conformidad con lo previsto en el artículo 39 de esta presente ley. Las sanciones a imponer de la comisión de infracción a las normas legales en materia de las relaciones laborales de seguridad y salud en el trabajo y de seguridad social a que se refiere la presente ley se gradúan atendiendo a los siguientes criterios generales. Uno es la gravedad de la falta cometida, luego es el número de trabajadores afectados y finalmente el tipo de empresa, ¿no? Este reglamento establece la tabla de infracciones y sanciones y otros criterios establecidos. Luego tenemos el artículo 39 que nos habla sobre la cuantía y la aplicación de las sanciones, ¿no? Las infracciones detectadas son sanciones con con una multa máxima de 200 UITs impositivas tributarias, o sea, 200 UITs en caso de una infracción muy, muy grave. Las 200 UITs. Ahora, cuando es una infracción, 100 unidades impositivas tributarias, o sea, 100 UITs en caso de infracciones graves. Las muy graves están 200 UITs. Cuando es una infracción grave, solamente es 100. Ahora 50 UITs en caso de infracciones leves. Y la multa máxima por el total de infracción detectadas no podrá superar las 300 UITs vigentes, ¿no? En el año que se constató la falta. La sanción que se imponga por las infracciones que se detecten, las empresas calificadas como micro o pequeñas empresas, mm, conforme a ley, se reducen en 50%, ¿no? La aplicación de las mencionadas sanciones y graduaciones de las mismas es efectuada teniendo en cuenta la circunstancia del caso concreto y criterios de razonabilidad y proporcional. Complementar esa normativa en materia de seguridad y salud en el trabajo, imputable al empleador que produce la muerte como resultado de un accidente de trabajo, así como la obstrucción de la labor de inspección del trabajo. Por esa investigación se sanciona con multa administrativa y el cierre temporal del área de la unidad económica a cargo del sujeto inspeccionado. Mm, Caso de que sea un incumplimiento lleve a un accidente mortal determinado por una resolución administrativa, son puestos en conocimiento del Ministerio Público de la Autoridad Inspectiva del Trabajo a un plazo máximo de 5 días hábiles. Finalmente tenemos el artículo 39 que nos habla sobre la sanción y cierre. Sobre el 39 sobre la sanción y cierre temporal del área de la unidad económica y no económica, ni una unidad económica, ¿no? En este caso nos habla sobre la sanción de cierre temporal, comprende el área de la unidad económica o en la unidad económica en la que se produjo la infracción en materia de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Y tiene una duración no supera de los 30 días calendarios. Y esta sanción no libera al sujeto inspeccionado del pago de las remuneraciones y beneficios sociales que corresponden a sus trabajadores durante los días de aplicación de la sanción en los computarizados. Finalmente tenemos el artículo 40 que nos habla
sobre la reducción de la multa y reiterancia. Las multas previstas de esta ley se reducen en los siguientes casos: al 30% de la multa originalmente propuesta o impuesta cuando se acredite la subsanación de infracciones detectadas, ¿no? Desde la notificación del acta de la infracción hasta el plazo del vencimiento para interponer el curso de apelación. Luego tenemos el 50% de la suma originalmente impuesta cuando resuelto el recurso de apelación interpuesto con el sancionado, este acredita la subsanación de las infracciones detectadas dentro del plazo de 10 días hábiles, contactados desde ese día siguiente de su notificación. Mm, ya. Luego tenemos de que en caso de reiteración de la comisión de la infracción del mismo tipo o calificación ya sancionada anteriormente, las multas podrán incrementarse hasta en 100% de la sanción que corresponda y poner sin que en ningún caso pueda exceder las cuantías máximas de las multas. Luego tenemos el artículo 41, ¿no? Que nos habla sobre la atribución de competencias sancionadoras. La SUNAFIL ejerce la competencia sancionadora y aplica sanciones económicas que corresponden de acuerdo a su competencia, en primera y segunda instancia con los procedimientos sancionadores. Ya. Los gobiernos regionales, por intermedio de los órganos competentes en materia inspectiva y de acuerdo a su competencia, son primera y segunda instancia de los procedimientos sancionadores. Ahora, el Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. Luego tenemos el pronunciamiento de segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su procedimiento de vía administrativa. Luego tenemos el artículo 42, ¿no? Que son las responsabilidades empresariales, las cuales nos habla cuando el cumplimiento de las obligaciones previstas en una disposición normativa correspondan a varios sujetos conjuntamente. Estos responderán en forma solidaria de las infracciones que en su caso se cometan a las sanciones que disponga. Luego tenemos el 42.2, que es en materia de seguridad y salud en el trabajo. Sobre la empresa principal responderá directamente de las infracciones que en su caso se cometan por el incumplimiento de la obligación de garantizar mm, la seguridad y salud en el trabajo de las empresas, ¿no? Entidades contratistas y subcontratistas que desarrollan actividades en sus instalaciones. Asimismo, las empresas usuarias de empresas de servicios temporales complementarios corresponden directamente. Finalmente tenemos el capítulo cuarto, cuarto nos habla sobre el procedimiento sancionador, ¿no? El artículo 43 nos habla sobre la normativa aplicable. En este caso, el procedimiento sancionador eh, se encuentra regulado por las disposiciones temporales en el presente capítulo y las que dispongan del reglamento. Lo demás no contemplado es la aplicación de la ley número 21444 de Ley de Procedimiento Administrativo General. Luego tenemos el artículo 44 que nos habla sobre principios generales de procedimiento, que es un procedimiento sancionador, se basa en los siguientes principios, ¿no? La observación del debido proceso por el cual las partes gozan de todos los derechos, en este caso, garantías inherentes, ¿no? al procedimiento sancionador de manera que les permitirá exponer sus argumentos de defensa y ofrecer pruebas y obtener una decisión por parte de la autoridad administrativa del trabajo debidamente fundada en hechos y derechos. Luego tenemos la economía y celeridad procesal, ¿no? Por el que el procedimiento se realiza buscando que su desarrollo ocurra en el menor número de actos procesales y que las partes actúen como procedimiento, cuando actuaciones que no dificulten su desenvolvimiento constituyan meros formalismos, ¿no? Con el fin de alcanzar una decisión en tiempo razonable sin afectar el debido proceso. Luego tenemos la pluralidad, ¿no? En instancia por el que las partes tienen la posibilidad de impugnar una decisión ante la autoridad administrativa del trabajo. Luego tenemos el artículo 45, que es el trámite del procedimiento sancionador.
El procedimiento se ajusta al siguiente trámite. El procedimiento sancionador se indica solo de oficio a mérito de actas de la infracción, en este caso por vulneración del ordenamiento jurídico sociolaboral, así como las actas de infracción a la buena inspectiva, no dispuesto al inicio del procedimiento sancionador, se notificará al sujeto y sujetos responsables del acta. Luego se le va a notificar el acta de infracción al sujeto o sujetos responsables con un plazo de 15 días hábiles. Presentarán los descargos que estimen pertinentes del órgano competente para inscribir los procedimientos, ¿no? También vencido este plazo, pues con el respectivo descargo, como si la autoridad, si lo considera permanente, practicará el oficio de actuaciones y diligencias necesarias para el examen de hechos. Luego tenemos concluido el trámite procedente, se dictará una resolución correspondiente teniendo en cuenta el actuado con el procedimiento, esto en un plazo no mayor de 15 días hábiles por representando al descargo. Luego de la resolución correspondiente debe ser notificada al denunciante, al representante de la organización sindical, así como toda persona con legítimo interés en el procedimiento. Luego tenemos el artículo 46 que nos habla sobre el contenido de las actas de infracción. Las actas de infracción de la Inspección del Trabajo reflejan, uno, los hechos constatados por el inspector del trabajo que motivarán el acta. Luego tenemos la calificación de la infracción que se impute, con excepción de la norma vulnerada. Tenemos la graduación de la infracción, la propuesta de sanción y su cuantificación. De los supuestos de existencia de responsables solidarios se harán constatar tal circunstancia, la fundamentación jurídica de dicha responsabilidad y los mismos datos exigidos por el responsable principal. Luego mm, tenemos el carácter de actas de infracción, artículo 47. Los hechos constatados por por los servidores de la Inspección del Trabajo que se formalicen en las actas de infracción observando los requisitos establecidos merecen fe sin perjuicio de las pruebas que se puedan aportar a los sujetos responsables de defensa en sus respectivos derechos e intereses. Luego tenemos el artículo 48 que nos habla sobre el contenido de la resolución. En ello, el 48.1 nos habla sobre la resolución que impone la multa debe estar fundamentada, precisándose el motivo de la sanción, la norma legal y lo convencional incumplida a los trabajadores afectados. La 48.2 contendrá expresamente, tanto en la parte considerada y resolutiva, el mandato de la autoridad administrativa del trabajo dirigiéndose al sujeto o sujetos responsables para que cumplan con subsanar las infracciones por las que fueron sancionados, ¿no? La resolución consentida o confirmada tiene un mérito ejecutivo respecto a las obligaciones que contiene. Ya casi llegando al final, eh, tenemos el artículo 49, ¿no? Que nos habla sobre recursos administrativos. Estos recursos administrativos del procedimiento administrativo sancionador son aquellos previstos por el texto único ordenado de la ley 927-44-4 de procedimientos aprobado por decreto supremo, ¿no? De recursos supervisivos de carácter excepcional y se interpone ante la autoridad que resolvió la segunda instancia a efectos que le eleve el Tribunal Fiscal. Los reglamentos determinados son los demás condiciones para el ejercicio de recursos administrativos. No, finalmente tenemos el artículo 50 que nos habla sobre la notificación al Ministerio Público. El Ministerio Público de Trabajo y Promoción del Empleo oficiará al Ministerio Público la posible existencia de ilícitos penales en los casos que sí pueda apreciarse de la verificación de hechos constituidos por infracción durante el trámite de procedimiento sancionador. El artículo 51 finalmente nos habla sobre la ejecutoriedad de las resoluciones de la Autoridad de Inspección del Trabajo. Una sola presentación de una demanda contenciosa administrativa del amparo u otra no interrumpe ni suspende el procedimiento de ejecución coactiva de las resoluciones, ¿no? De primera o segunda instancia administrativa o aquellas emitidas por el Tribunal de Fiscalización Laboral, preferidas por la imposición de sanciones administrativas emitidas por el sistema de inspección del trabajo, salvo resolución judicial que disponga lo contrario. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Espero que les haya gustado y hasta luego.
en una próxima oportunidad.